This is a demonstration of Ustream Producer. Las últimas semanas el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Vallejo, no solo ese plantel, pero en particular vamos a hablar de ese plantel, ha sido objeto de agresiones por parte de un grupo porril que es conocido con el nombre de 3 de marzo, así se hacen llamar ellos como Grupo 3 de marzo. Este grupo tiene muchos años en el plantel Vallejo y es una derivación de un grupo que la extrema derecha trató de desarrollar en México y eran derivado de un grupo de extremista golpeador de la Universidad de Guadalajara. Ese grupo al que me refiero de Guadalajara fue conocido como los Tecos. Unos señores de apellido Leaño, que son dueños de la Universidad de Guadalajara, la UDG, ellos son de Colima, pero crearon esta universidad en Guadalajara y le pusieron por nombre a un grupo clandestino que tenían ellos y obviamente otras personas, así los Tecos. Y luego, años después, tuvieron el descaro de ponerle al equipo de fútbol de su universidad, igual así, los Tecos. Le pusieron al estadio de ese equipo de fútbol el nombre de Estadio 3 de marzo. Eso en alusión a la fecha en la que fue fundado el grupo clandestino y luego posteriormente la universidad. Entonces, los del 3 de marzo, pues era un intento de estos grupos de extrema derecha que se pusieron muy de moda a finales de los 90 en todo el país y en particular en el Distrito Federal, con el que ciertos sectores muy derechistas trataban de penetrar en la Ciudad de México. Llegaron impulsando ese grupo y bueno, luego como no tenían sustento acerca de cómo justificar que tuvieran ese nombre como 3 de marzo, resultaba un tanto anticlimático y absurdo, no había ninguna fecha de referencia clara. Se inventaron que el 3 de marzo le pusieron porque la clave del CH Vallejo en la Universidad Autónoma de México es 33, entonces decían que porque era el tercer día del tercer mes. Eso fue solo una adaptación que hicieron. Por supuesto, esto prácticamente no lo saben casi ningún militante o miembro de esa organización, porque es un grupo, como todos los grupos porriles, un grupo político de gente apolítica, o sea, gente que está haciendo política sin darse cuenta, sin saberlo. Creen que solamente se reúnen para echar trago, cotorrear y jugar con los amigos, pero en realidad los están utilizando como instrumento político. El objetivo fundamental de este instrumento político en las universidades, en el caso del CCH Vallejo, por ejemplo, pues era tratar de desarticular las organizaciones estudiantiles e introducir otras formas de comportamiento entre los estudiantes de manera que no respondieran políticamente o no respondieran al estilo de la izquierda, que esa era la preocupación o suele ser la preocupación central de los gobiernos priistas y de derecha, etcétera. Entonces, este grupo se fue desarrollando. A principios de la década pasada tuvo su apogeo, llegaron a tener mucha gente dentro de la escuela. Los asaltos y los golpes a estudiantes eran de lo más frecuentes. Atacaron a un festival en apoyo al zapatismo de Chiapas y como consecuencia de eso hubo un paro, se exigió la presencia del director general y como consecuencia de eso se pudo expulsar de un golpe a casi 100 porros y luego varias tandas de algunas decenas de ellos. En total fueron más de 180 porros los que se logró expulsar en aquella ocasión, aunque luego misteriosamente algunos, afortunadamente muy pocos, pero algunos de ellos pues reaparecieron en la universidad, en otras escuelas, y no sabe uno a qué se deba que si un fulano ha sido expulsado de la universidad, pues cómo es posible que pueda aparecer nuevamente en nuestra institución. En fin, entonces han permanecido, digamos, en un estado medio latente, pero activo, de todos modos agresivo, asaltando estudiantes, de repente poniéndose más agresivos, sobre todo cuando hay cambios de administración.
A raíz de la huelga del 2000, los estudiantes que participaron en esa huelga empezaron a vender, después de que la policía intervino para retirar el movimiento de huelga, o sea, reprimió el movimiento. Fueron detenidos muchísimos estudiantes, cientos de ellos, y entonces en las escuelas el mecanismo que se implementó para conseguir dinero para las fianzas pues fue la venta de frituras y chicharrones y dulces en los planteles escolares. Esto se hizo en primer lugar, pues para conseguir para la defensa, para las fianzas, para ayudarlos mientras estaban detenidos. Pero en muchos planteles, en particular en el nuestro también, esta costumbre se les quedó durante años. Llegaron a tener un tianguis bastante grande que duró como hasta el 2005 o 2006 tal vez, que eran muchos puestos. Había una zona en la explanada principal en la que incluso era pues hasta difícil o incómodo pasar porque tenían lleno de puestos. Un grupo que primero se llamaba Radio Pacheco y luego se llamó Regeneración Radio, pues era el que controlaba prácticamente todo ese asunto ahí, y llegó a haber versiones de que pues hacían hasta venta de derecho de piso o les permitían turnarse a los que estaban vendiendo. En fin, la cosa se estaba poniendo cada vez más incontrolable. En ese periodo ellos, ahora sí que de sus pistolas, decidieron construirse una cabina y se construyeron junto a la explanada del plantel una cabina desde la cual estaban transmitiendo hasta apenas antier. Este grupo se fue como desviando del objetivo político de que alguna vez hayan tenido, que era la promoción de luchas sociales y de los trabajadores y de la izquierda, y se fueron dedicando más a la venta y luego a la cacería de porros. Ellos afirmaban, fulano es porro, o les daban la información a alguien, y entonces iban por él, lo golpeaban. Bueno, entonces eso todavía hace muy poco tiempo, y a veces llegaban a cometer excesos bastante reprobables en cuanto a ese asunto de golpear a la gente sin pruebas suficientes. Pero además, aunque hubiera pruebas suficientes, pues no se trata de golpear a la gente, sino de que con base en la ley se les castigue a los que cometen delitos. No porque tengamos un gobierno de sinvergüenzas y cínicos, nos vamos a convertir todos los mexicanos en sinvergüenzas y cínicos y nos vamos a tratar todos a patadas y a balazos, porque eso no nos lleva a ningún lado. El discurso era justificar esto como una especie de justicia revolucionaria o necesidad revolucionaria o justa, porque los porros son bandidos y abusan de la gente y roban y ese tipo de cosas. Entonces, pues, se fue poniendo cada vez más violenta la cosa, porque este grupo de regeneración, pues, golpeaba a los porros, no de gratis, por supuesto, porque los porros se dedican precisamente a golpear y atacar a activistas o algo que parezca activistas, y en el plantel, pues, hay una disputa muy, muy aguda entre estos dos sectores, los dos dañinos para la comunidad, aunque en diferentes formas y por diferentes motivos, aunque en el aspecto superficial, pues luego mucha gente se confunde y piensa que son casi la misma cosa. Recientemente los profesores del CCH Vallejo tuvimos que empezar a movilizarnos y reorganizarnos porque la nueva administración se dio cuenta de que había un exceso de horas y la forma en el plantel, que no es culpa de los maestros, sino de las propias administraciones que llegan con recomendados y les dan horas. Y de repente dijeron, pues vamos a poner orden. Y entonces a la hora de poner orden, no era correr a los recomendados de la administración antepasada y la pasada y eso, sino simplemente, pues órale, al que pudieron lo dejaron sin grupos y lo estaban corriendo. Pues entonces los maestros se organizaron, dieron la alarma, nos empezamos a reunir más profesores y exigimos que no fueran despedidos, sino que se les dieran grupos, que se les dieran comisiones o se les dieran horas de asesorías, alguna forma de evitar que fueran mandados a la calle, porque cada uno de ellos tiene que mantener una familia, unos hijos de los cuales es responsable, y entonces pues tenemos que tener cuidado con esas cosas. Si la autoridad no lo quiere tener, pues los maestros tenemos que responder por nuestros propios compañeros. Nos empezamos a organizar, les pedimos de distintas maneras, todas ellas muy cordiales y atentas, que resolvían el problema y dijeron que no se podía, que de acuerdo a la reglamentación se tenían que joder los maestros. Y pues obviamente no estábamos de acuerdo, y mucho menos a los implicados en este asunto.
Le pedimos al director general que fuera al plantel, no fue, hicimos incluso un paro parcial en el turno matutino exigiendo que se les dieran grupos a los maestros, logramos que les dieran grupos, pero muy poquitos grupos, algunos quedaron solamente con 1, con 2 grupos, otros sí lograron ya tener 3 o 4 grupos, entonces sí aparecieron, pero además hay un problema ahí, la mayoría de los grupos que se les asignaron los cedieron los maestros que ya tenían grupos y solidariamente los cedieron, pero la autoridad en realidad no dio prácticamente respuesta a este asunto. Entonces, desde mayo veníamos los maestros organizándonos en este asunto de que les estaban quitando su empleo a varios compañeros, exigiendo que no pasara. Llegamos en agosto, los últimos días de agosto, a realizar, les decía yo, un paro parcial, y a la semana siguiente, la crisis que tenían en la dirección, el director con sus secretarios y con el director general, hizo crisis finalmente, no sé si por lo del paro o no tenga ninguna relación, el caso es que hizo crisis y depusieron el día 31 de agosto al director del plantel. Bueno, nos quedamos que en el 31 de agosto fue destituido o depuesto, dice el comunicado oficial, el director del plantel Vallejo. Después, una semana después aproximadamente de que los maestros realizamos un paro parcial en el turno matutino exigiendo que se les dieran grupos a los maestros que estaban dejando prácticamente en la calle. Entonces el asunto se estaba inquietando mucho, destituyen al director y entonces sale la convocatoria para nombrar nuevo director. En la universidad es un proceso de lo más arcaico, es como del siglo XIX y antidemocrático. La gente se inscribe como candidato para ser director. Entonces, sus amigos y fans van y hablan con el director general y le dicen, oiga, yo creo que mi compadre es muy bueno porque va a hacer cosas maravillosas y sabe mucho de esto y sabe mucho del otro y de aquello. Y entonces, con base en esa objetiva información, el director general arma una lista de todos los que desean ser candidatos, se la manda al consejo local del plantel en cuestión, en este caso el CCH Vallejo, y este consejo debe decir, bueno, pues si todos cumplen o fulano no cumple los requisitos, y entonces se arma una lista tal vez más chica o del mismo tamaño. Y luego, no sé cómo lo hacen, pero depuran la lista y en vez de mandar todos los que son, la reducen a 3, a 5, a 7, de acuerdo como estén de humor. Así literalmente, de como estén de humor. Entonces, el secretario general de la universidad, junto con el director general, revisan los expedientes, o sea, el currículum, las propuestas de cada uno de los candidatos, y le dan le hacen una sugerencia al rector de quién debe ser, y el rector es el que dice, pues fulano. Entonces, como ustedes verán, es una forma de decidir en la que la comunidad de los planteles de la universidad no participa, está sujeta a la voluntad y la discreción de los funcionarios intermedios, y el rector hace el nombramiento sin tener ni la más remota idea ni del ambiente de cada escuela ni de los merecimientos o cualidades de ninguno de los candidatos que estén tratando de ser director de plantel. En este proceso, entonces, en Vallejo se inicia, o sea, se dispara como quien dice la carrera, y terminan inscribiéndose 20 profesores. Estos 20 profesores pues empiezan a hacer sus propuestas. La tradición es que empiecen a pedirles firmas a compañeros y a veces a estudiantes para demostrar, digamos, al director general que cuentan con el aval y el apoyo de muchos maestros. Y luego se hace una especie como de carrerita de ver quién junta más firmas, aunque las firmas no son un requisito para ser candidato. Yo, por ejemplo, me inscribí como candidato y solo mandé 4 o 5 firmas, además de la mía, solo para cubrir el requisito. Después de este asunto, cuando el director general entonces llama a los candidatos para entrevistarlos y preguntarles acerca de lo que piensan hacer. La entrevista es muy sencilla, consiste en que le preguntan a uno, oiga, para usted cuáles son o cuál es el problema principal que tiene nuestro plantel en este momento. Y ahí empiezan a despepitar todos los problemas gravísimos o regulares que ve uno en la escuela, y luego le preguntan a uno, bueno, ¿y usted cómo propondría o cómo sugeriría o usted cómo resolvería o contribuiría a resolver este asunto estando como director? Y entonces ahí también suelta uno todas las fantasías que se le ocurren, las cosas maravillosas que haría, todos sus planes y proyectos bonitos. Y al final le preguntan a uno, bueno, y si usted no fuera el elegido,
o quién le parece de los candidatos que hay que podría ser el bueno. En eso consiste la entrevista, así nada más de simple. Fueron, decíamos, 20 candidatos. Esto quiere decir que en el plantel Vallejo hay una dispersión, no hay quien pueda aglutinar la opinión de la mayoría de los profesores, y la comunidad estudiantil ni se entera de lo que pasa, y los compañeros administrativos pues no tienen participación prácticamente en el asunto. Entonces es una definición muy reducida a un pequeñísimo grupo de personas los que toman esa decisión. Entonces convocamos a una reunión que tratamos que fuera lo más amplia posible. Tuvimos alrededor de 150 personas en su mejor momento en la reunión, en la que 6 candidatos presentamos nuestras propuestas a la comunidad. Los demás candidatos no se enteraron o no les interesó o no quisieron hacerlo, y entonces a partir de esa reunión en la que se presentaron propuestas, le mandamos una carta al rector pidiéndole que se hiciera una consulta más amplia a la comunidad del CCH Vallejo, que consistiría en que cada uno de los 3 sectores votara de manera secreta en urnas y que el voto fuera ponderado, o sea que el 33% correspondiera a los estudiantes, aunque son muchos más que los maestros, 33% a los maestros y 33% a los administrativos. Que las personas que quedaran con mejor votación en esta forma de auscultación integraran la terna de la cual el rector tendría que nombrar al nuevo director del CCH Vallejo. Esa fue nuestra propuesta. Eso hicimos en la mañana del 11 de septiembre, si no me equivoco. Y oh sorpresa, para la tarde que íbamos a repetir la reunión a las 4 de la tarde, llega un grupo de porros desde las 3 de la tarde y empieza a lanzar petardos, botellas, tubos, y se tiene que cerrar la escuela. Y tratan de desalojarla. La gente de Regeneración Radio trata de enfrentarse o los enfrenta y también les avienta de cosas. Pero todo eso en medio, o teniendo en medio a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, y no había ningún control específico, no hay un protocolo de qué debe hacer la comunidad en un caso como este. No lo hay porque las autoridades les da pena hacer un protocolo en el que se diga, en caso de ataque de porros hay que hacer tal y cual cosa, porque se supone que los porros no tienen por qué atacar. Es más, ni debería de haber porros, pero bueno. Entonces, como no hay eso, pues no se ha hecho un protocolo, entonces las autoridades pues tratan de cerrar las puertas, de evitar que haya más enfrentamientos. Luego, cuando se calman un poco las cosas, sacan a la gente por la puerta en la que consideran que está menos peligroso, pero no hay realmente una instrucción organizada, racional, que permita a las autoridades y luego a la comunidad saber qué hacer en un caso de emergencia de este tipo. Y de ningún otro tipo, porque tampoco sabríamos qué hacer si hay una fuga de gases o si hay un incendio, o bueno, con el temblor sí hay un poquito más de información, pero estamos como muy verdes en relación a eso. Entonces no pudimos hacer la segunda presentación de propuestas de candidatos porque hubo un trancazo de los porros. Al día siguiente se le entregaron al rector en su oficina esa carta que les acabo de decir en la que pedimos la votación, pero además agregamos otra carta en la que iban ya muchos cientos de firmas de estudiantes, no las puede contar porque no fui yo el último que reunió firmas, pero iban muchos cientos de firmas de estudiantes y de profesores en el que le exigíamos a Rectoría que actuaran penalmente contra el 3 de marzo por el ataque que habían hecho un día antes en nuestro plantel. ¿Y cuál fue la respuesta que recibimos de Rectoría? Pues ninguna, el silencio total. El proceso de selección de candidatos para la dirección seguía así como en lo oscurito, como en lo callado, en la forma que les acabo de contar. Y lo que sigue es que viene un ataque más violento, más agresivo, más fuerte de parte de los porros. A nivel local se dice en el plantel que esto es una venganza porque los de Regeneración habían golpeado durísimo el día 14, algo así, a uno de los porros que habían agarrado. Y esto es porque unos días antes unos porros golpearon a uno de Regeneración y eso se debe a que antes otros de Regeneración habían golpeado a un porro y eso es porque antes otros habían, o sea,
Es un cuento casi infinito, pero que se pone agudo, que se pone más crítico cada vez que hay un cambio de administración. Y como les acabo de contar, hubo un cambio de administración que no tocaba, simplemente destituyeron al director porque estaba de pleito con el director general y con su equipo cercano, y bueno, nos tienen en esta situación de violencia extrema. Quemaron la caseta de Regeneración Radio, hoy hubo una asamblea. La comunidad lo que dice es que deben de salir tanto Regeneración de nuestro plantel como los porros, y se debe actuar penalmente contra los jefes de los porros y expulsar de la universidad a todos los miembros del 3 de marzo. Se calentó la cosa y se alargó la asamblea, entonces se exigió que fuera la maestra Delia, que es la que está de encargada de la dirección porque no tenemos director. Fíjense, destituyeron al director. El secretario general, que era el que tenía que hacerse cargo, no estaba, que porque está enfermo, lo operaron. Entonces, la secretaria académica la nombraron secretaria general para que se hiciera cargo provisionalmente de la dirección del plantel. Entonces, a esta pobre maestra, que ahora sí que ni la debía ni la temía en ese asunto, le tocó creo que el peor momento de la historia del CCH, porque un enfrentamiento terrible. Ella dijo en la asamblea, por ejemplo, que se fueron los activistas desde temprano a meter a la dirección desde las 12 del día, porque ellos sabían que iban a ser agredidos los de Regeneración Radio. Y aún así, aún sabiendo eso, no le avisaron a la comunidad y no desalojaron la escuela. Es una de las cosas que nos tiene muy incómodos, como si sabían todos que iba a haber una agresión. Incluso hay versiones de que los de Regeneración sacaron todo su equipo o parte de su equipo porque sabían que venía la agresión, pero quién sabe si es chisme o no. Lo que sí es cierto, porque todo el mundo coincide, es que los de Regeneración se fueron a meter a la dirección porque es el único edificio que tiene barrotes y que consideraban que ahí se podían atrincherar y estar más seguros, porque lo que venía era una agresión de parte de los porros. Entonces, lo sabían ellos, lo sabían las autoridades. Dijo la maestra Delia que le comunicó el problema a la delegación, a Seguridad Pública, y que Seguridad Pública pues no implementó el mecanismo como debía haber sido para evitar la agresión. El caso es que llegaron como 100 porros, estuvieron afuera de la escuela, alguien abrió o se descuidaron, no sé cómo estuvo ese detalle, la puerta, se metieron a la escuela y empezaron a golpear. Primero no golpearon a todo el mundo, sino llegaron casi directamente sobre ¿cómo se llama? Regeneración. Y empezaron ahí los golpes, palos, se golpearon, se corretearon, se dieron con todo lo que pudieron y luego se atrincheraron en la dirección los de Regeneración Radio y los porros pues estaban enseñorados en la escuela. Porque cuando esto sucede, la maestra Delia queda atrapada o se escondió, no lo sé, yo le entendí lo que dijo ella, ahora que quedó como atrapada dentro de la dirección. Entonces ella, con otras 2 personas, se encerró en las oficinas desde el fondo de la dirección y otros 2 o 3 personas que estaban más ahí también se encerraron. Los de Regeneración se quedaron en el resto de la dirección. No quisieron cerrar pronto la puerta porque estaban esperando que pudieran entrar sus amigos. Cuando entraron lograron cerrar y los porros se quedaron con el dominio y el control total de la escuela. Si esto no es tener descontrol y no es falta de un protocolo de cómo actuar en la universidad y cómo actuar en el plantel, pues entonces no sé lo que sea. Después de mucho rato, pues a un par de horas cuando menos, consiguieron suficiente apoyo de parte de jóvenes que hacen las mismas actividades más o menos que los de Regeneración de otros planteles del CCH y dicen que de otras organizaciones sociales, y fueron al plantel. Entonces cuando vieron los porros, que son porros y abusivos pero no son tarados, cuando vieron que ahora sí estaban ellos en minoría, pues se les quitó lo valiente porque estaban muy tigres, porque estaban en mayoría, ellos eran más que los de Regeneración. Y la comunidad en conjunto pues no está acostumbrada a esas violencias, a esos enfrentamientos, pues la gente estaba replegada. Ellos estaban aclarando, según unos testimonios de varios profesores, que no iban contra los maestros y de hecho no agredieron a ningún maestro. Se centraron específicamente en la gente de Regeneración y en todo aquel que ellos creyeron o consideraron que pudiera darse el caso de que fuera de Regeneración. Entonces hubo gente golpeada, hubo 3 personas heridas gravemente. Y en lo que quedamos en la asamblea del día de hoy, después de que se habló con la maestra Delia, que nos dio más o menos parte, dijo más cosas por supuesto, pero parte de lo que acabo de rescatar,
es que el día de mañana a las 12, primero se quedó que a las 9, pero como la asamblea se alargó, ya luego eran mayoría los de la tarde, y se exigió que fuera a las 12 del día, entonces se va a hacer a las 12 la asamblea general con los 3 sectores del plantel, trabajadores, estudiantes y profesores, y esperamos que vaya, está convocado el director general del CCH, para que nos rinda cuentas, para que nos presente lo que estamos exigiendo de las acciones penales, las expulsiones contra el 3 de marzo y también la salida de los de Regeneración Radio. Y si no responde, si no resuelve las peticiones o si no va al plantel, pues lo primero que está planteado es que se haga una movilización. Todavía no se ha discutido hacia dónde la haríamos, pero haríamos una movilización. Más o menos en ese tenor están las cosas ahorita en el plantel. Hace mucho tiempo que no teníamos una asamblea tan larga y de alguna manera tan numerosa como la que tuvimos el día de hoy. Esperemos que mañana haya un poco de cordura de parte de las autoridades y de nosotros también para que salgamos adelante este asunto. Y por lo pronto, hasta donde tenemos entendido, pues mañana habrá clases normalmente en la mañana, por lo menos en parte, y en la tarde, no lo sé. Me dijeron que hoy en la tarde no había clases, se supone que tenía que haber clases, nos convocaron a eso, y bueno, finalmente hay una desorganización todavía muy lamentable, que ha sido provocada pues, por lo que les digo, de lo que pasa con las autoridades, y pues el responsable final, aunque él dijo antier que no tenía nada que ver en el asunto, pues es el rector, porque él nombró al director general y el director general nombró al otro director. Bueno, aquí el problema es que rectoría, el doctor Narro, que va a dejar el puesto, porque ya termina su periodo, recibió de la comunidad de Vallejo y de otras comunidades infinidad de denuncias a través de las direcciones generales, pero también de manera directa, de los ataques de los porros. En los expedientes de los planteles, en el expediente de dirección general y de rectoría, están los nombres de los principales dirigentes del 3 de marzo, de manera que no hay ningún pretexto para que digan que no saben quiénes son ni dónde los pueden encontrar. Y por último, también el jefe de gobierno del Distrito Federal los conoce y sabe quiénes son, porque cuando él fue procurador, la comunidad de Vallejo, las autoridades de Vallejo y autoridades generales y la universidad le dieron información, datos, y ellos han tratado con los porros porque ellos generan enfrentamientos en los estadios, en las calles, así que los conocen. Es imperdonable que esa gente siga haciendo lo que hace a pesar de ese asunto. Y con el grupo de regeneración, pues pasa lo mismo, los expedientes los tienen, ellos saben quiénes son y no pueden argumentar que no saben contra quién tendrían que actuar en caso en el que nos encontramos. En fin, luego...